de evangelismo por la oportunidad que me dan de predicar su palabra, la palabra del Dios vivo. Amén. Vamos a leer la carta que Pablo le escribió a Tito. Vamos a ubicarnos en el libro de Tito, carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo número 2, y vamos a leer del verso 11 al verso número 14. Van buscando, por favor. Gloria a Dios. Damos un saludo a los hermanos que están conectados a través de Zoom. La hermana Elisa, también está la hermana Janet, el hermano Luis, Marily. Gloria a Dios. Un saludo para mi mamá que también está conectada desde España. Gloria al Señor Jesús. La palabra de Dios es mundial. Amén. Y bueno, a mi esposa también está conectada. Un saludo para ella. Y a todos los amigos que están en este lugar. Amén. Tito, dice la palabra del Señor, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a algunos hombres, a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y miren lo que dice el verso 14. Quien se dio a sí mismo. Él fue el que se dio a sí mismo. ¿Por quiénes? Por nosotros. Amén. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Señor Jesús, Padre maravilloso, en esta hora invocamos tu nombre, oh Dios maravilloso. Te pedimos que seas tú, Señor, usando mi vida para beneficio de tu pueblo, que tu palabra sea predicada en cada lugar, Señor, a cada momento, a toda hora, Señor. Bendito Dios, obra en los amigos, toca sus corazones, oh Dios maravilloso. Háblale, Señor, al oído espiritual, oh Dios maravilloso, que puedan entender, Señor, que lo que tú quieres es la salvación de todos. Oh, aleluya. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad. Bendito Padre maravilloso. En tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, pueden ustedes estar cómodos en esta hora. Y vamos entonces a entrar en materia de lo que corresponde a la palabra del Señor Jesús. ¿Cuántos amigos hay en esta tarde? Levanten la mano los amigos, los que no son bautizados. Levántela, sin miedo. Gloria al Señor Jesús. Yo algún día también fui amigo y también algún día me dijeron, levanten la mano los amigos, porque aquí leíamos que hay esperanza en el Señor. Y algún día, cuando uno era amigo, ya después lo van a llamar hermano. Y eso de verdad que es un privilegio, porque cuando uno acepta a Jesucristo, tras de que el Señor quiere que nos salvemos, cuando uno acepta a Jesús, vienen recompensas, vienen añadiduras a nuestra vida. Y el estar aquí sirviéndole es una de ellas. Amén. Así que, amigo, usted ha dado un gran paso de estar en este lugar para escuchar la palabra del Señor Jesús. Redimir es una palabra muy, muy conocida. De verdad que nosotros muchas veces la hemos escuchado, y cuando yo era niño, me acuerdo que había muchas promociones, hoy casi ya no, de Postobono Coca-Cola, ahí hay publicidad, no paga, que decía que por colectar tantas tapas uno iba con las tapitas y reclamaba un vaso. ¿Sí se acuerdan de eso? Yo sí me acuerdo. Y le decían a uno, para redima las tapas, y a cambio de entregar las tapas le daban a uno algo, un premio, sea un vaso u otros premios que daban, pero había que hacer algo, ¿cierto? Había que tener una acción, de parte de uno, había que entregar algo, y eran las tapas. Entonces, cuando hablamos de redimir, es rescatar, hablándole a una definición un poco más centrada, es rescatar algo que está perdido. Aquí en el ejemplo que les acabo de dar es una manera de redimir, hacer un cambio por algo, cambiar una cosa por otra.
Pero una definición más enfocada en el tema, que lo que vamos a tratar hoy es rescatar. Redimir es rescatar algo que está perdido, secuestrado, en esclavitud. Y yo quiero recuperar eso. Y si yo adquiero el dinero para comprar esa libertad, eso se llama redimir. Redimir es eso, pagar para obtener algo, para rescatar algo que está perdido. ¿Cuántos aquí alguna vez han ido a una compraventa o mal llamadas prenderías, donde prestan dinero a cambio de algo? ¿Alguien ha ido? No le dé pena, yo también algún día fui. Es que eso no es pecado, porque usted tuvo una necesidad, ¿ya? Y tuvo una necesidad entonces usted llevaba una lajita, un anillo, o una bicicleta, o un televisor, una nevera, y usted la llevaba a ese lugar, la dejaba en parte ¿de qué? De que te prestaran un dinero y tú tenías que pagar unos intereses, ¿correcto? Pero tú tenías la oportunidad de recuperar la nevera, o la cicla, o la moto, lo que tú fueras a dejar allá. Y para recuperarla tenías que llevar el dinero que te habían prestado más los intereses y rescatabas tu artículo. Esa es una manera también. Resulta que en la antigüedad, hablando ya del pueblo de Israel, existía la esclavitud. La esclavitud es algo de años atrás, eso no es nuevo. Eso viene de muchos años atrás. De hecho, ahora vamos a mirar que la esclavitud comenzó también en el Edén, ya donde estaba Adán y donde estaba Eva. Y resulta que en la antigüedad existía la esclavitud, y eso se daba porque las personas adquirían deudas, se endeudaban con las personas que tenían más dinero. Y resulta que un ejemplo, voy a colocar el hermano Lender, me permite, el hermano Lender era el duro de Israel, allá él tenía plata, tenía ganado, tenía camellos, era familiar de Isaac y de Abraham, tenía la replata el hermano Lender, y yo no, y yo tenía, hermano Lender, vea, me va a prestar. Y el hermano, claro, yo le presto. Y cada día iba y el hermano me prestaba y me prestaba. Y yo llegué a un punto que, uy, hermano, no le puedo pagar, no tengo con qué pagarle. Entonces existía esa figura de la esclavitud. Yo, para poder pagar la deuda, tenía que ser esclavo de él. Hermano Lender, no tengo plata, pues acépteme. Yo le trabajo 2 horas diarias para pagarle esa deuda. No, hermano, vea, cuando yo llegué a esa posición de no tener con qué pagar y el hermano Lender me aceptó ser esclavo de él, la voluntad mía pasó de ser mía a ser de él. Porque él ya se volvió mi amo, mi dueño. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo pagara la deuda. Y no es que uno colocaba las condiciones. Y no es que los esclavos en la antigüedad decían, no, yo trabajo, no. De 6 a 6, todos los días, hasta que pague la deuda. Porque cuando se es esclavo, la voluntad ya no es de uno. La voluntad cambia por completo cuando se es esclavo. Y el esclavo tenía que servir en todo lo que le imponía, si no quisiera. Y yo me quería ver un partido a las 5 de la tarde, hermano Lender me decía, no, hay que trabajar de 5 a 7. Me perdía el partido porque yo tenía que hacer la voluntad de él. Y eso es lo que es la esclavitud. Y en la antigüedad era eso. Los esclavos pasaban a voluntad de sus amos a hacer todo lo que el amo dijera. Entonces, había una forma de pagar la deuda que era ¿cómo? Pagando con trabajo. Hasta que no terminara de pagar la deuda, para eso también había una ley. No es que el hermano Lender me iba a coger a mí pues toda la vida esclavo, no. Había un momento que ya se pagaba esa deuda. Habían leyes también en Israel. Que no las cumplían, diferente. Pero las leyes siempre han existido. El hecho de que uno no cumpla las normas no quiere decir que no existan, sino que no se cumplen. O a veces no las cumplimos, que es muy diferente. Y el hecho de que uno desconozca la ley no lo exime de la responsabilidad. Es que yo no sabía, uno muchas veces le pasaba, o por lo menos ahora con tanta cosa, tanta restricción, que pico y placa, que yo no sabía. Bueno, ya sabe que hay pico y placa, a eso le sumo la multa, la detención del carro, vaya, sáquelo a los patios. Me están enseñando y a la vez me tengo que pagar, porque los errores se pagan también con dinero. Entonces,
había esa manera de pagarlo con trabajo. La otra era que yo tenía un familiar muy rico, pero un familiar de un grado cercano, tenía que ser mi tío, un hermano o mi papá. Vea, hermano Lender, tranquilo que lo que le debe yo ni yo lo pago. Entonces pagaba mi deuda y yo salía libre a seguirme endeudando, porque eso es lo que hace el ser humano. Y ahora vamos a mirar por qué lo digo. Entonces, esa era la otra forma de pagar la deuda. Y la otra manera que había, yo sé que muchos lo han escuchado y los amigos de pronto no lo han escuchado, había algo que se llamaba el jubileo. Había algo llamado jubileo, y que era que cada 50 años en Israel se perdonaban todas las deudas. Todas. No importaba lo que debiera, todo se perdonaba ese día. En ese año descansaba la tierra, en ese año ya no había más esa usura del trabajo, sino que cada quien perdonaba todas las deudas. Y adicionalmente se repartían las tierras y las posesiones por igualdad en Israel. Eso era lo que decía la ley. Vuelvo y les digo, que no lo cumplieran era otra cosa. Pero Dios les estableció a ellos todo muy clarito. Pero ustedes saben que el pueblo de Israel siempre ha sido durito para obedecer, para obedecer, y aún sigue siendo durito para obedecer. Pero Dios estableció eso, que en el año 50 todo el que era esclavo salía libre, a no ser que fuera un esclavo extranjero, que era muy diferente, que era muy distinto. Entonces mire que hemos visto esas tres formas de pagar esa deuda, ¿correcto? La primera, con trabajo. Yo pagaba ante esa persona lo que le debía con mi trabajo, con mi voluntad se la entregaba a él. La segunda era que un familiar muy cercano pagara mi deuda. Y la tercera, esperar al año 50, que era el jubileo, para que se perdonaran todas las deudas. ¿Listo? Esas eran las tres formas que habían. Resulta que, ¿por qué hablar de esto que les acabo de decir, de esta introducción? Y es que resulta, sencillamente, amigos queridos y hermanos, el hombre, el ser humano, adquirió una deuda que el mismo hombre no podía pagar. Mire dónde van las malas decisiones. Resulta que don Adán y doña Eva se creyeron pues los más negociadores, no sé si eran de Marinilla, Antioquia, que son los buenos para negociar. Y ellos se creyeron muy listos, Adán y Eva, no, estamos bien, ellos estaban tranquilos, vivían en el Edén. Pues imaginémonos cómo sería esa vida ahí, sin tener que trabajar, con toda disposición, a diestra, izquierda, todo para ellos, para Adán y para Eva. Y el Señor les dijo, solamente de ese árbol no comerás su fruto. Oiga, tiene uno que ser, no sé cómo llamarlo, pero si uno, bueno, entre otras cosas, amigos, no fue una manzana como dicen, porque la palabra de Dios no registra qué fruto. A lo mejor si vea de ese árbol de guanábana no me va a comer. El Señor no dijo de qué fruto, simplemente dijo de ese fruto, ¿correcto? No hay que satanizar la manzana, ella no tiene la culpa, ¿correcto? Porque de hecho no sabemos si fue una manzana. De ese árbol no me comerás. Y Adán y Eva pues tenían de todo. No había Netflix ni nada de esas cosas, pero tenían de todo lo necesario para vivir bien. Porque la presencia de Dios estaba ahí con ellos todo el tiempo. Y eso es lo más necesario que uno debe tener. Hay una canción, creo que es aquella que contigo me basta, creo que es la canción. Y es verdad, con el Señor debería bastarnos y sobrarnos. Pero Adán y Eva estaban insatisfechos, se creyeron pues los negociadores y les ocurrió una brillante idea de ir a negociar con nada más y nada menos que con Satanás, con el diablo. Y bueno, el resultado fue que ellos quedaron llenos de haber comido después del fruto, pero a cambio de ese negocio tan inteligente que hicieron, llegó la esclavitud perpetua para la humanidad. Mire, hermanos, por una acción
una consecuencia eterna hasta un momento, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y entonces la esclavitud pasó de generación en generación. Y aquí nació la esclavitud. Aquí nació la esclavitud, en ese mal negocio que hicieron Adán y Eva. Entonces, ¿qué pasó? Pues como resultado de ese negocio que hizo Adán y que hizo Eva, toda la humanidad pasó a ser esclava ¿de quién? No le dé miedo decirlo. Del pecado. ¿Y quién es el padre del pecado? El diablo. No nos dé miedo, hermano, que es que, hermanos, el diablo fue una creación de Dios en su momento. Entonces, el padre del pecado es el diablo. Por ende, la humanidad pasó a ser esclava del diablo. La voluntad del hombre pasó a ser del diablo. La voluntad mía cuando le debía al lender, ¿de quién era? Del lender hasta que no pagara. ¿Correcto? Ese era el ejemplo que yo puse. Y cuando el hombre pecó y cuando desobedeció, la voluntad de la humanidad pasó a ser ¿de quién? Del diablo. Hasta que esa deuda se pagara. Deuda al cual ni usted ni yo podíamos pagar. Y no había jubileo porque el diablo no creía en el jubileo. No es que vamos a esperar que el diablo de 50 y el diablo no, tranquilo. No. Ese pecado pasó de generación en generación hasta hoy. Hasta hoy. A través de ese negocio los seres humanos quedamos esclavos del pecado. Y como todo esclavo tiene un amo, pues ese amo es el diablo. Ese amo es el diablo. Es el padre del engaño. Es el padre de la maldad, el padre del pecado. ¿Qué dice Primera de Juan 3:8? Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene ahí, hermana? Mire lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan 3:8. Dije 18, ¿cierto? 8. El que practica fútbol es futbolista, ¿o no? El que practica natación es nadador. El que practica atletismo es ¿qué? Atleta. El que practica el pecado es pecador y es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Gloria a Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amigo, es muy fuertecito lo que le voy a decir, pero es lo que la palabra enseña. Si usted practica pecado, su amo es el diablo. Es muy crudo, sí, pero es lo que la palabra enseña. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que todo eso puede cambiar. Hay solución para eso. Yo sé que eso suena fuerte, decir que son del diablo cuando se practica pecado, pero eso puede cambiar. Gloria a Dios. Algún día el diablo fue mi amo, y fue el amo del hermano José, de la hermana Paola. Y no, usted creció en el evangelio, gloria a Dios. Y fue el amo del hermano Lender. Los que éramos pecadores, nuestro amo era el diablo. Gloria a Dios, porque hay oportunidad aún. El hombre perdió todo por un mal negocio. Todo porque desobedeció, quedó esclavo del pecado, quedó en una miseria espiritual. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El hombre quedó esclavo del mundo. Por eso Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Por eso el Señor dice, tranquilo amigo, confiad. Tranquilos, yo sé que da miedo, yo sé que eso da susto, que a uno le digan en la cara que usted es del diablo, eso da miedo. Pero ¿sabe qué dice Jesús? Tranquilo que yo he venido a vencer el mundo y lo he vencido. Por amor a cada uno de nosotros. Aleluya.
El que practica pecado es esclavo del pecado. Por eso el hombre que diga hoy que él no tiene a Dios en su vida y que él vive como, no, yo soy libre, yo hago lo que yo quiera. Ja, ja, ja. Y la ñapa, ja. Hermanos y amigos, recordemos que cuando uno practica pecado, es esclavo del pecado y el amo es el diablo. Y cuando uno tiene un amo, uno no tiene voluntad de hacer lo que uno quiera. Porque el amo es el que manda. Y si el diablo dice peque, peca. Si el diablo dice fornique, fornica. Tome esta cerveza, me tomo 10. Porque eso es lo que hace el diablo. El diablo maneja nuestra voluntad cuando somos esclavos del pecado. Hace lo que le da la gana, perdónenme la expresión, con cada uno de nosotros, lo que él quiere. Nos usa, nos deja como trapo de inmundicia y nos desecha. Es que el diablo es el peor patrón que puede existir. Amigos, nosotros los que hoy servimos a Dios, también fuimos esclavos del pecado. Vivíamos conforme a la carne. Al diablo hacía lo que quería con nosotros, nos decía mente, nosotros mentíamos. Robábamos, adorábamos imágenes. Aleluya. Todo lo que el diablo le apetecía hacer con nosotros, lo hacíamos. Sencillamente porque el esclavo no es dueño de su voluntad. Así que, amigo, ¿tú qué dices que eres libre? Como te lo dije ahora, con ñapa y todo, no eres libre de nada. Tu voluntad está sujeta a un amo. Y no es Jesús. Pero gloria al Señor, como les decía ahora, aún hay esperanza. Amigo, respire tranquilo. Si usted respira es porque tiene esperanza. Porque después de muerto ya no hay esperanza para nada. Ya no hay esperanza. Porque el que se muere, y no es que usted le ponga el vaso debajo del ataúd para que las ánimas se tomen el agua, hermano. Eso, hay sí mentiras del diablo, eso es un mero engaño. Y uno creció viendo eso de niño. Y que se las tomaba y que no sé, hermano, vea, con todo respeto, amigo querido, el ser humano se ha dedicado a crear una cantidad de fábulas, una cantidad de mentiras para engañar. Solo para engañar. Pero la palabra de Dios es muy clara, porque el que está muerto, muerto está y no tiene más parte en este mundo. Así que mientras haya vida, hay esperanza de cambiar de amo. Hay esperanza, aleluya. En la antigüedad existía una figura en la ley que se usaba, algo que se llamaba el Cordero Redentor. Y consistía en que si alguien cometía pecado, allá en la época de Israel, de gloria a Dios en esta tarde, aleluya. Y cometía pecado, la persona tenía que coger un animalito. Cogía un animal limpio, sin mancha, y lo llevaban del sacerdote, y el animal sufría el castigo que era para él. Mire cómo era antes. ¿Se imagina cómo era eso? Entonces cometía pecado y ¿dónde está el sacerdote? Aquí le traigo este corderito. Y lo degollaban y el cordero derramaba hasta la última gota de sangre por ese pecador. Era la manera para cambiar, para que las consecuencias de ese pecado pasaran a ese animal. Así lo estipulaba la ley. Era la manera de redimir el pecado, buscar un sustituto. Y pues ese animal sufría lo que debía haber sufrido la persona. O sea que había que pagar un precio por ese pecado. ¿Cuántos aquí han usado las tarjetas de crédito? Uy, no, bueno. Solo 3. ¿Cómo es una tarjeta de crédito? ¿Uno la usa hoy, sí o no? Usted va y tin, tarjetazo. ¿A cuántas cuotas? 206 cuotas. Usted y bueno, ya cada quien, ¿cierto? Cómo maneja su financieramente. Yo después de una charlita financiera sobre eso. Y usted la usa y usted disfruta, ¿sí o no? Oh, voy a un tarjetazo y me voy para San Andrés. ¡Tin! Y usted disfrutó hoy, se la gozó hoy y pague mañana.
¿Cuánto tiempo? Hasta que pague la deuda. Así es el pecado. Usted en el pecado, amigo, usted comete el pecado y disfrutó hoy y la pasó bien hoy. Y después pague toda su vida. Porque lo que se hace se paga. Y hay que pagarlo. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Y no una muerte cualquiera, sino una muerte eterna. El que muere en pecado, muere eternamente. Hasta ahora, solamente como un mensaje de como miedito, ¿cierto? Como que, pero gloria a Dios, que hay esperanza. Amigo y hermano, Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios que no hay que llevar el gatico mío para que lo degolle un sacerdote y pague mi pecado. Ni la mascota que tanto amo. No, gloria al Señor. Porque hay uno que ya lo hizo. Jesús es el Redentor. Jesús es el sustituto. Y la deuda que teníamos ya quedó paga. Las deudas de dinero se pagan con dinero. Pero la deuda que la humanidad adquirió, se adquirió en desobediencia. Porque eso fue lo que hizo Adán y Eva. Desobedecieron. O sea que la deuda de desobediencia, había una sola manera para pagarla. En obediencia. En obediencia. Aleluya. Pero como el ser humano estaba esclavo del pecado, pues no había ninguno que pudiera obedecer lo contrario a la voluntad de lo que el amo dijera. ¿Sí me hago entender? La humanidad tenía un amo, que era el diablo. Y la deuda de desobediencia se pagaba en obediencia. Pero resulta que ninguno podía tomar la decisión de entregarse, porque no era amo de su voluntad. La voluntad la tenía el diablo en la mano. Y adicionalmente, pues no había ninguno que pudiera cumplir el requisito de ser un cordero sin mancha. Porque Jesucristo no conoció pecado. Por eso Él era el indicado para morir por usted y por mí. Aleluya. No había ninguno que pudiera obedecer lo contrario a lo que el diablo dijera. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Tremendo. O sea que no había forma de pagar esa deuda. No había cómo pagar la deuda con el diablo. No había cómo, porque eso no se podía pagar con oro. Eso había que pagarlo con obediencia. Estábamos condenados a vivir en esclavitud para que, aleluya, pero resulta que la condena que estaba para nosotros era ser esclavos eterna y perpetuamente. Eso es lo que estaba establecido, y eso es lo que está establecido para el hombre que no acepta a Jesucristo. Pero yo le digo una cosa, amigo querido, Cristo ya pagó por tu deuda. ¿Para qué querer seguir endeudándonos? ¿Para qué querer seguir sumando y sumando pecado? ¿Se acuerdan la prédica del hermano Mariano Gómez acá, hace 15 días? Cuando colocó el pecado con valor. La relucas, la replata. Pero hermanos, ¿para qué querer seguir pecando si ya el Señor pagó? ¿Quiere que le diga algo? Para que sienta un poquitico más, vea. Jesucristo no va a venir otra vez a que lo crucifique. El Señor no lo van a crucificar ahorita el viernes de la semana llamada Santa. Eso no es así, porque Jesucristo está vivo. Y Él no muere y resucita cada año. Eso es algo cultural ya, eso es algo religioso. Jesucristo vive y es real. Amén. Tan real que estamos acá. ¿Para qué querer seguir
esclavos del pecado, si el diablo es un mal patrón? Es que en realidad el diablo es un dictador. Miremos qué dice Isaías 14:17, por favor. Ya vamos a ir con la ayuda del Señor terminando. Isaías 14:17, perdón. Gloria al Señor. Aquí Isaías en este capítulo está hablando del diablo. Y dice que puso el mundo como un desierto. Está hablando del diablo. El diablo puso el mundo como un desierto que asoló sus ciudades y que a sus presos, ¿qué? Nunca, mire la palabra nunca es un absolutivo. La palabra nunca es algo, o sea, nunca es nunca. Nunca abrió la cárcel. El diablo no quiere que usted sea libre, amigo. Como el diablo está perdido, él no quiere perder solo. Y el diablo usted nunca espere que el diablo le dé libertad, nunca. Porque él es un mal patrón. El diablo no quiere soltarte. Él quiere que tu muerte sea eterna. No había cómo salir de esta cárcel, pero gloria a Dios, miremos lo que dice Isaías 35:4. Mire lo que dice el Señor, amigo, usted que está un poquitico ahí apocado con la palabra que hasta ahora se ha dicho, usted que está triste, que está preocupado porque la palabra de hoy ha sido un poquitico fuerte al principio, pero ¿sabe qué dice el Señor? Decía los de corazón apocado, esforzaos, aleluya. ¿Sabe qué, amigo? No teman, no tengan miedo. He aquí que vuestro Dios, aleluya, no el vecino, no el amigo, no el hermano, no el primo, vuestro Dios vendrá o viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Este es mucho Dios. Este Dios es una elegancia. O sea, yo no sé, amigo, usted de pronto nos ve como fanáticos, pero cuando uno le coge la miel al evangelio y a esto, o sea, uno se expresa a veces así, pero es que el Dios que tenemos es una elegancia. Mi Dios es fuera de serie. No hay uno como Él. No lo hay, no lo busque, que no lo va a encontrar. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y quién fue el que vino? Jesucristo fue el que vino, porque Él era el Cordero que quita el pecado del mundo. Él fue el que vino hasta acá. Él y solo Él se apropió de una deuda que no era suya. Él quiso redimirte a ti Alejo, a ti amigo, a ti amigo, a ti David, a ti José. Él quiso redimir por ti. Él quiso cambiar tu destino por uno mejor. Eso no lo hace sino Él. No hay nadie más que lo haga. Porque Dios es puro amor. Porque este Dios maravilloso sí es un buen amo. Este Dios maravilloso sí es un buen patrón. Porque con Dios si vamos con un negocio a la fija. Con Dios no hay pierde. No le dé miedo entregarse al Señor, que con el Señor no se pierde. Perdón, sí se pierde la muerte eterna y se gana la vida eterna. Eso es lo que Dios ofrece. Tráigame las tapitas de la obediencia y yo se las cambio por un vaso de salvación. Eso es lo que Dios dice. Eso es lo que Dios quiere. Solo entrégueme su obediencia, nada más. Obedézcame y sígame. Esta mañana el pastor predicaba: toma tu cruz, una cruz liviana. Porque el Señor dice: ligera es mi carga. Con el Señor es más fácil. No crea que estamos acá porque no la sabemos todas. Al contrario, estamos acá porque no sabemos nada. Y necesitamos de esa fuente inagotable que es el Señor. Amigo, no sufra solo. Deje ya de estar sufriendo tanto en el pecado y esclavo del pecado. Ya, haga un cambio en su vida.
Acepte lo que el Señor quiere. Él quiere cambiar tu destino por uno mejor. Y no hay nada mejor que la vida eterna. No hay nada mejor que eso. Uno disfruta el carro, disfruta su casa, disfruta las comodidades. Pero si hay algo que se va a disfrutar, es la vida eterna. Ahí vamos a entender lo que es gozo. Aleluya, porque se necesitaba alguien santo, alguien puro, para poder pagar esa deuda impagable que teníamos. ¿Sabe qué dice el Señor en esta tarde, amigo? Amigo, el Señor te dice, hagamos un trato. Hagamos un trato. Venga usted y yo, hagamos un trato. Yo te cambio la muerte eterna por vida eterna. Aleluya. No puede haber más atractivo en este negocio. Eso es lo que Dios ofrece. Vida eterna. Salvación para tu alma. Y Él te la está ofreciendo hoy. Y Él te dice, hagamos ese cambio. Yo ya pagué por ti. Yo ya me entregué por ti. Venga, recíbame ese trato. Y con Dios no hay letra chiquita. ¿Cuántos han firmado un contrato en su vida? La letra menuda. Con el Señor no hay letra menuda. Con el Señor todo es claro y puntual. Filipenses 2, 6 al 8. Aleluya, gloria a Dios. No crea que usted va a poder pagar, porque el único que paga esa deuda, el único que la pagó fue el Señor Jesucristo en obediencia, en la muerte de cruz. Aleluya. Capítulo 2, del verso 6 al 8. Sí, señora. Gloria al Señor. Que todos podamos leer acá. Gloria a Dios. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, aleluya, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque Jesús también le dio hambre y también lloró, también se enojó y también sufrió. Y estando en la condición de hombre, por eso digo que este Dios es mucho Dios el que tenemos, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Aleluya. Como les decía ahora, las deudas de dinero se pagan con dinero, las deudas de desobediencia se pagan con obediencia, haciéndose a sí mismo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor no se hizo obediente por un ratico, no. El Señor iba hasta las últimas consecuencias. Pero Él tenía que vencer la muerte y la muerte quedó vencida. Porque el Señor resucitó y hoy vive y está acá ofreciéndote un trato, amigo querido. Tenía que ser obediente para poder pagar el precio. Por eso oró. Por eso fue bautizado, por eso lavó los pies de sus discípulos, porque Él mostró lo que es la obediencia, aleluya. Cumplió como siervo semejante a los hombres. El Redentor, el Cordero que pagó la deuda. Había una deuda de pecado que solo mi Cristo pudo pagar. Se necesitaba vida para pagar el precio. Alguien santo. Alguien sin pecado. Jesús dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Todo lo que necesita el hombre, todo, lo tiene Jesucristo. ¿Tú quieres santidad? ¿Quieres prosperidad?
¿Quieres salud? ¿Quieres bendición? ¿Tú quieres vida eterna? Hoy te presento el que llena todo vacío. El que cambia tu vida realmente. El que te da paz, gloria al Señor. El que te da tranquilidad en la tormenta. Esta mañana el pastor hablaba de cuando a Jesús lo llevaron para allá, para la popa, y había una gran tormenta y ahí se acordaron del que calma toda tormenta. El único que da paz verdadera se llama Jesucristo. El único que da sosiego es Él. Aleluya, el único que cambia tu vida realmente es Jesús. El único que pagó por ti y por mí se llama Jesucristo. Por nosotros no pagó la Virgen María, ni José, ni Pablo, ni Jesús, ni Judas. Por nosotros pagó Jesucristo. Por eso a Él le adoramos y solo a Él la gloria. Porque por mí no pagó un pastor, ni pagó el presidente de la iglesia, ni pagó un sacerdote o un cura. Por mí pagó fue Jesús. Él sí pagó. Él sí murió por ti y por mí. Por eso mi agradecimiento es hacia Él. Por eso yo lo acepté a Él. Yo le cogí la caña a mi Jesús y le dije: hágale. Firme con ese trato, Señor. Le entrego mi muerte eterna por vida eterna, gloria a Dios. Porque sin Él estamos condenados. Porque sin Él estamos muertos en vida. Pero gloria al Señor. Gloria al Señor, que este Dios maravilloso redimió, aleluya, toda iniquidad. Redimió todo. Cambió todo destino para ti y para mí. Él no resucita cada año. No. El único y sabio Dios. Él vive por los siglos de los siglos. Él es eterno. Él no cambia. Él no está triste hoy y mañana está alegre. Él no es bipolar. Jesucristo es y nunca deja de ser. Jesucristo es el único y sabio Dios. Amigo, si quieres aceptar este negocio, un negocio fijo, sin riesgo a perder, hay una sola cosa que debes hacer, una solita. Y fue lo que Él hizo: obedecer. Solo una: obedecer. Y con esa obediencia que tú tomes, con ese acto de obediencia que tú hagas, vas a pasar de muerte eterna a vida eterna. No hay nada más que buscar en el mundo. No hay nada más que el mundo pueda ofrecernos sino perdición. Pero este Dios tan grande y maravilloso que tenemos y que predicamos confiadamente, es el que ya pagó y es el que quiere tu salvación. Por eso el título de este mensaje es: con todo pago. Con Cristo es con todo pago. Aleluya. Yo no sé si quiere estar en pie, amigo querido y hermano. Y yo quiero decirle a los hermanos que oremos por los amigos. Usted y yo sabemos que esta decisión no se toma a la ligera. Necesitamos estar conscientes de eso, sí.
Pero yo quiero decirle a los amigos en esta tarde, no le dé miedo, esté tranquilo, que lo único que usted pierde en este negocio es la condenación de su alma. Y lo que tiene por ganar es todo, porque con Cristo está todo pago. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde.